El granjero queda impactado al acoger a un niño discapacitado encadenado a una roca en el campo. Joaquín llevaba años caminando entre sus tierras secas, polvorientas, ásperas como el tiempo que había pasado. El sol castigaba el desierto sin clemencia y la soledad era su sombra más fiel. Pero aquel día algo rompió la rutina abruptamente. Mientras avanzaba con pasos cansados, sus ojos captaron un brillo extraño entre las piedras, justo donde una roca vieja se levantaba como un gigante olvidado. Al acercarse, el aire se volvió pesado, casi como si el silencio se hubiera detenido para no delatar el secreto. Y ahí estaba ella, una joven atada a la roca con una cadena oxidada que mordía su piel pálida. Sus ojos, enormes y oscuros, lo miraban con una mezcla de miedo y desafío. Su cuerpo delgado temblaba y un hilo de sudor corría bajo una sonrisa triste que no alcanzaba a llegar a sus ojos. Joaquín sintió un nudo insoportable en la garganta. No debería estar aquí. Sukushi Itsi. Joaquín apretó los puños, el calor del sol golpeándole la nuca, pero con una firmeza nueva en el pecho. En aquel instante supo que su vida cambiaría para siempre. Miró la cadena, los grilletes gastados y luego a Elisa, esa joven que parecía ser un mal secreto del desierto. La noticia se esparció rápido. En el pueblo cercano la gente murmuraba horrorizada. ¿Qué hace un viejo loco arrastrando a esa niña encadenada hasta su rancho? ¡Es peligroso!, decían algunos. Los ojos se llenaban de miedo y reproche. Otros con voces bajas hablaban de maldiciones y castigos divinos. Joaquín se volvió el centro de un torbellino que ni él podía controlar. Pero para él eso apenas importaba. El dolor y la tristeza que emanaba Elisa encendieron en su interior una chispa que había olvidado. Su rancho gris, cubierto por el polvo del olvido, comenzó a transformarse. Allí donde todo era sequedad, de a poco las risas tímidas de Elisa empezaron a colarse entre las grietas del silencio. Pero al tiempo también llegaron los fantasmas del pasado, miradas llenas de odio, palabras cortantes y un constante recordatorio de que liberar a alguien a veces significa luchar contra un mundo entero. Y justo cuando Joaquín pensaba que aferrarse a Elisa lo fortalecería, apareció un hombre sombrío en el umbral de su puerta, un familiar de ella, con ojos fríos y una amenaza apenas velada. ¿Estás seguro de que la ayudas?, dijo con voz gruesa, casi un eco en la fría noche. ¿O acaso la estás arrastrando a otro tipo de prisión? La frase quedó suspendida en el aire, pesada y oscura. Joaquín sintió el temblor en sus manos y el peso de una duda que creía imposible. Su lucha apenas empezaba, y lo que parecía una simple liberación se volvía un laberinto donde ni el sol más fuerte parecía ¡Oye! Antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
Justo cuando Joaquín se dio cuenta de que su vida iba a cambiar, la tormenta estalló. El hombre sombrío todavía estaba de pie en la puerta, su mirada fría hurgando en el pecho de Joaquín. Pero algo más estaba sucediendo. Un grito desgarrador, crudo, rompió la tensa atmósfera. Venía del interior de la casa. Joaquín se volvió, el corazón latiendo ferozmente. Elisa se había estremecido, sus ojos ahora fijos en la puerta. Su rostro, pálido como la luna, se endurecía en una mezcla de terror y reconocimiento. «¡No puede ser!», murmuró con una voz temblorosa. «¡No!». Sin pensarlo, Joaquín corrió hacia adentro. Allí, en la penumbra de la sala, un hombre más apareció, con un rostro que hizo eco en su mente. Su propio hermano, Antonio. Un pasado que creía enterrado y olvidado, ahora se alzaba como la sombra más oscura. Antonio siempre había sido el favorito, el que nunca cometía errores, el que siempre estaba protegido. Había desaparecido hace años sin dejar rastro, y ahora estaba aquí, en el lugar donde menos lo esperaba. Antonio sonreía, pero había algo peligroso en esa sonrisa. El sudor perlaba la frente de Joaquín. Él y su hermano se miraron fijamente, dos mundos opuestos colisionando. En el aire, la tensión vibrante casi podía tocarse. «¿Qué haces aquí, Antonio?». La voz de Joaquín salió entrecortada, llena de una mezcla de sorpresa y rabia. «Vine a buscarla», respondió Antonio, los ojos reluciendo con una determinación inquietante. «Ella es la clave». Joaquín entrecerró los ojos, sintiéndose impotente mientras la realidad lo golpeaba. ¿Quién era realmente este hermano? Esa pregunta lo consumió, como una llama que devoraba su corazón. Elisa retrocedió, su mirada aterrorizada cambiando entre Joaquín y Antonio. La cadena en su brazo parecía más pesada, como una serpiente enroscándose en su piel. Su mirada decía más que 1000 palabras. Estaba atrapada en un juego que no comprendía. «Tu familia me envió», continuó Antonio, su tono suave pero ominoso. «Ellos necesitan que regrese. Y ahora tú también, Joaquín. Podemos arreglar esto». «¿Arreglar qué?», gritó Joaquín, la voz resonando en la habitación y llenándola de eco. «No voy a dejar que te la lleves». Antonio hizo un gesto, y en ese mismo instante un grupo de hombres apareció detrás de él, como sombras saliendo de la oscuridad. Los rostros eran familiares, miradas llenas de promesas rotas y secretos ocultos. Todos miembros de la familia, un clan que había estado al acecho, esperando la oportunidad adecuada para recuperar lo que creían suyo. La presión en el pecho de Joaquín se intensificó. Se sentía atrapado, cada vez más encerrado en una red de mentiras. Ella era inocente, un punto luminoso en su vida gris, y ahora se convertía en el cebo de una cacería. «Déjenla en paz», gritó, sintiendo cómo la rabia lo invadía. «No saben lo que hacen». Pero Antonio sonreía, y esa sonrisa le heló la sangre. «Oh, pero Joaquín, sí saben. Todo este tiempo hemos estado esperándote, regresando a casa, donde perteneces. Y si no te llevamos con nosotros, ella sufrirá». Un silencio denso se hizo presente. Elisa negó con la cabeza, su mirada perdida, como si en ese instante ya hubiera comprendido que su destino estaba entrelazado con el de Joaquín, de un modo que todavía no podían entender. La luz del sol se filtraba por la ventana, pero parecía más oscura que el recuerdo de un amanecer. La multitud de hombres se acercaba, y Joaquín sintió cómo la desesperación se apoderaba de él. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo liberaría a Elisa? El peso de su gente caía sobre él, y la única cosa certezas que tenía era su corazón latiendo desenfrenado entre la confusión y el miedo.
Entonces, en un instante, un puñetazo en la puerta resonó, y el mundo pareció detenerse. La puerta se abrió con estruendo, y una figura femenina irrumpió en la escena. Un rostro conocido que nadie podía haber anticipado. Todo lo que Joaquín creyó saber se desmoronó, convirtiendo su vida en un rompecabezas lleno de piezas flotantes. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era realmente el enemigo? Las preguntas zumbaban en su cabeza, y Joaquín supo que todo estaba a punto de cambiar. ¿Pero en qué forma? Era un misterio que pronto tendrían que enfrentar. Joaquín sintió el aire helado de la habitación, como un puñal que se clavaba en su pecho. La aparición de su hermano, Antonio, había sido como la caída de un rayo en un cielo azul. La figura de Antonio, con su sonrisa oscura y mirada intensa, se interpuso entre él y Elisa, quien aún temblaba, atrapada por él. Antonio simplemente sonrió, pero había algo en su expresión que no era de alegría, sino de triunfo. Era como si hubiera regresado de un lugar oscuro y hubiera traído consigo una tormenta. Y entonces, antes de que Joaquín pudiera articular otra palabra, escucharon un estruendo ensordecedor. La puerta trasera de la casa se hizo añicos y una figura en sombra se abalanzó dentro, escurriendo su agitación y sus intenciones ocultas. Cuando la luz del sol se filtró a través del polvo, Joaquín apenas pudo creer lo que veía. Era Estela, la madre de Elisa, pero no estaba sola. Detrás de ella, un grupo de hombres armados, conocidos y desconocidos, invadía el espacio, llevando con ellos una intención peligrosa. ¡No! —gritó Joaquín, recordando las advertencias de Elisa sobre su madre, sobre cómo la familia podía ser un destino más siniestro que la cadena que habían puesto sobre ella. —¡Déjala tranquila! Estela lo miró con una frialdad que hizo temblar a Joaquín. Sus ojos, antes familiar, no puedes salvarla. Joaquín sintió que el mundo se le venía abajo. ¿De qué estaba hablando? ¿Acaso en su propia familia no había amor? ¿No había redención? Pero la respuesta quedó atrapada en un nudo en su garganta. En medio de la confusión, la risa de Antonio resonó como un eco ominoso. —Lo ves, Joaquín, nunca fue sobre salvarla. Todo esto es un juego, y la familia siempre gana. La situación se desbordó en un instante. Una pelea estalló entre los hombres. Gritos, golpes, y el caos se desató. Joaquín luchaba por alcanzar a Elisa mientras intentaba no ser aplastado por la marea de cuerpos. Ella estaba en el suelo, todavía encadenada, su rostro perdido entre lágrimas y miedo. —¡Ayúdame! —gritó ella, extendiendo su mano, pero el tumulto la aisló, y Joaquín se hizo camino entre las sombras. En un giro inesperado, mientras intentaba liberar a Elisa, se dio cuenta de que todos los hombres no eran aliados de Antonio, sino una facción opuesta a su regreso, un cónclave de violencia que se mantiene oculto bajo el manto de su familia. Fue entonces, en medio de todo ese horror, que Joaquín escuchó un susurro bajo el bullicio. Era Estela, hablando en voz baja, directamente a su hermano. —No te lo dije porque no estás listo. Ella no es solo una carga. Ella es la clave para el pasado que escapamos. Todo se congeló, como un mal sueño que se rehúsa a desvanecerse. Las palabras de Estela cortaron a Joaquín como un hacha. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos albergaba Elisa? Él la había visto como una víctima, pero en ese instante el escenario se oscurecía en un mar de dudas y revelaciones. La mirada de Elisa, aturdida por todo lo que ocurría a su alrededor, se encontró con la de Joaquín. En sus ojos había una luz de comprensión. —¡Ah! —murmuró ella, rompiendo el silencio que ahora parecía ensordecedor. —No puedes dejar que esto pase. No puedes.
La tensión se convirtió en una cuerda tensa, lista para romperse. Joaquín sabía que todo lo que creía era un espejismo. No solo estaba luchando por liberar a Elisa, estaba en medio de una guerra familiar que nunca había imaginado. Entonces, un disparo resonó y el tiempo se detuvo. Las balas no discriminan y el rugido impactante hizo eco en las paredes. Joaquín sintió un frío helado recorrer su columna vertebral. ¿Qué iba a pasar ahora? Todo su mundo se tambaleaba. ¿Cómo liberaría a Elisa y a su vez a sí mismo? En ese momento de caos y confusión, supo que la historia había cambiado drásticamente, llevándose consigo todas las certezas que alguna vez había tenido. El camino hacia la verdad apenas comenzaba, y el destino, ahora más incierto que nunca, lo observaba con ojos sedientos. El disparo resonó, y Joaquín sintió que su corazón se detenía. El sonido crujió en el aire, convirtiendo el caos en un silencio sepulcral. Miró a su alrededor, la escena transformándose en una confusión de cuerpos y sombras. De repente, un grito atravesó el estallido. Era Elisa. «¡Joaquín!», dijo, su voz cortada por el pánico. Las lágrimas surcaban su rostro, mientras intentaba liberarse de las manos de aquellos hombres que la mantenían atrapada. Su grillete brillaba, y Joaquín, como hipnotizado, se lanzó hacia ella. Pero en medio de la tensión, otro grito distinto explotó en la habitación. Era el grito de Estela. Todos volvieron la vista hacia la mujer, que ahora yacía en el suelo, sujetándose el pecho. Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. ¿Qué había pasado? Instintivamente corrió hacia ella, pero sus pasos se detuvieron en seco. La escena estaba envuelta en un caos dinámico. Hombres armados gritaban, empujaban y buscaban el control, pero fue la caída de Estela lo que congeló el tiempo. La mirada de Antonio se ensombreció al ver a su madre caer. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban un terror palpable. Elisa, que había luchado para liberarse, ahora se encontraba paralizada, asustada. Joaquín sintió un nudo en el estómago. Inmediatamente su mente se llenó de preguntas. «¡Mamá! ¡No!», Antonio gritó. Se agachó junto a Estela, intentando ayudarla, pero algo en su actitud era diferente. Había un tono de desesperación en su voz que Joaquín no había notado antes. Las manos de otras personas lo sujetaban a él, y su lucha por liberar a Elisa se volvía cada vez más complicada. «¿Qué te ocurre, madre?», exigió Antonio, su voz resonando con una mezcla de enojo y asombro. «¡No puedes dejarme!». Estela, aterrorizada, lo miró a los ojos y de repente, en un susurro que apenas pudo alcanzar Joaquín, dijo: «La verdad está en ella». Joaquín, que había estado intentando entender la marea de emociones que lo envolvía, sintió que un rayo de luz atravesaba esa oscuridad. ¿Qué era lo que quería decir Estela sobre Elisa? Antes de que pudiera formular su incredulidad, otro disparo sonó, esta vez más cerca, y la figura de Antonio se tensó. Ignorando el peligro, Joaquín casi podía sentir que la revelación de Estela traspasaba la distancia entre ellos. Las palabras, las miradas, en un instante estaban cargadas de preguntas y miedo por igual. Joaquín apretó los dientes, decidido a encontrar la verdad que él nunca había buscado en su familia, pero que ahora parecía tener el poder de alterar todo. «No te atrevas a acercarte, Antonio», dijo Joaquín, sintiendo que la furia reprimida comenzaba a salir. El ambiente cambiaba, y no solo por el ruido, sino por las revelaciones que estaban a punto de abrirse ante él. Y entonces, como si todo estuviera escrito, Estela extendió su mano, agarrando el aire,
buscando a Joaquín. La mirada de Antonio se tornó sombría, y en el fondo de su ser, Joaquín comprendió que todo esto había sido una trampa. Se había entretejido en un juego que no había comenzado a entender. Fue allí, en ese instante climático, que una explosión sacudió los cimientos de la casa. Una bomba de ruido y desespero. El aire se tornó gris y la envoltura de polvo los rodeó. La figura de Estela desapareció de vista en medio del caos, y Antón. Pero entre el grito ensordecedor y los ecos de la explosión, algo más surgió. El suelo se movió, y Joaquín sintió que toda su vida se tambaleaba. Lo que había comenzado como una lucha por liberar a una joven, ahora era un tormentoso camino hacia un secreto devastador que amenazaba con consumirlos a todos. ¿Qué era lo que Estela había querido decir? ¿Por qué la verdad estaba encerrada en Elisa? Mientras el polvo se asentaba, una figura emergió de las sombras, alzando la mano y revelando una pequeña caja llena de antiguos secretos. Todo en su corazón le decía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Estaba Joaquín listo para enfrentar lo que la verdad podía desatar? La perspectiva de un nuevo conflicto, más allá de su entendimiento, comenzó a gestarse en el aire pesado. El disparo resonó, y Joaquín sintió como si el tiempo se detuviera. La explosión de sonido dejó un eco cavernoso en el ambiente. El polvo se fue asentando lentamente, y su mente trataba de procesar el caos. ¡Oh! De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Elisa, su voz atravesando la confusión, pero no solo pedía ayuda. No, su grito estaba teñido de una mezcla de ira y dolor que había despertado algo en Joaquín. Sus ojos se encontraron brevemente, y un nudo formándose en su pecho se volvió más apretado. «¡Joaquín, eres el culpable!», gritó ella, las palabras llenas de desesperación. Entonces, el horror empezó a gestarse en su interior. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó de nuevo. La puerta principal voló en pedazos. Los fragmentos de madera volaron como astillas, y la figura de Antonio se alzó entre la nube de polvo. «¿Pero qué demonios estás haciendo, Antonio?», gritó Joaquín, su furia acumulándose. Los hombres a su alrededor estaban más distraídos que nunca, y en ese momento lo absurdo se hizo aún más palpable. Antonio, envuelto en sombras, comenzó a reír. Su risa era sibilante, resonante en una habitación ahora superpoblada de caos. ¿No entiendes, Joaquín?, dijo su hermano, los ojos brillando como un fuego salvaje. La verdad está a punto de salir a la luz. Y con esas palabras, como si fueran una señal, Antonio levantó la pequeña caja que había traído consigo y la abrió. Un brillo dorado cada vez más intenso emergió de su interior. Un resplandor que se expandió, llenando la habitación con una luz casi mágica. Todo se detuvo un instante. El tiempo se disolvió en un crescendo asombroso. Joaquín sintió el aire volverse pesado. Las miradas de todos se dirigieron hacia esa luz brillante. Pero en lugar de asombro, lo que vio fueron rostros transformados por el horror. Una revelación inminente se gestaba, y el temor lo recorrió. La caja no guardaba tesoros, sino un secreto devastador. Antonio dejó escapar una risa sarcástica. La familia siempre oculta verdades. Y tú, Joaquín, estás a punto de descubrir lo que realmente somos. El brillo se intensificó, y de repente una imagen apareció flotando en el aire. Eran recuerdos de otras vidas, otras historias. Se vio a sí mismo un niño pequeño abrazando a Estela, pero algo no encajaba. La figura a su lado estaba envuelta en sombras hasta que se iluminó,
revelando un rostro familiar. Una mujer de ojos oscuros, fuerte y temeraria. Un espíritu que parecía estar atrapado entre dos mundos. Joaquín sintió un frío helado recorrer su corazón. «¡No!», murmuró, reconociendo la imagen. Las piezas comenzaron a encajar de formas aterradoras. Su madre había estado conectada a todo eso. Esa mujer en la visión era un reflejo pasado de su propia historia familiar, una historia que creía que conocía. Los murmullos se produzcan en la habitación. Cada grito sumaba un peso en la atmósfera. Eka, el hombre a su lado, que había sido un pariente lejano, se adelantó y con la voz temblorosa dijo: «Es verdad. Todo este tiempo la familia ha mantenido un secreto que podría destruirnos a todos». Estela, aún en el suelo, se aferró al pecho. Su rostro, pálido y en shock, dio un giro. Esto no debería haber salido a la luz. «Joaquín, sal de aquí». Pero era demasiado tarde. La revelación de su madre atravesó la sala como un río de lava. Joaquín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído saber era una ilusión. La búsqueda de la verdad había llevado a un terreno peligroso. Y ahora todos estaban atrapados en un laberinto del que no había salida. «Ella no es solo un peso», dijo Antonio, llevando su mano a la caja, mientras comenzaba a cerrarla. «Es la clave para nuestro futuro. Pero para que eso funcione, debes aceptar lo que eres». La sala se llenó de gritos cuando los hombres a su alrededor comenzaron a moverse. La tensión acumulada detonó en un instante. La luz de la caja, ahora, se convertía en un remolino, un portal que parecía estar arrastrando a todos hacia un abismo familiar. Joaquín sabía que debía actuar, pero su corazón latía con fuerza, confundido y temeroso. ¿Qué haría? Estela y Antonio se miraban, dos mundos colisionando. Y por un momento Joaquín sintió que todo estaba a punto de cambiar de nuevo, que un nuevo horror lo esperaba en la próxima elección. La verdad era una espada de doble filo, y tenían que decidir rápido qué camino tomar o quién sería el verdadero enemigo. Joaquín sintió el aire volverse denso, como si el tiempo se detuviera. Todo estaba al borde del caos, y el brillo de la caja iluminaba el rostro tenso de Elisa. Su mirada reflejaba un torbellino de emociones. Era hora de tomar una decisión, de enfrentar la verdad que... «¡Joaquín, corre!», gritó Elisa en un susurro, a punto de romper el silencio tenso. Las palabras de Estela, su madre, resonaban en su mente. ¿Qué podía significar eso de que la verdad estaba en ella? Con cada respiración supo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión de luz blanca los envolvió. Joaquín parpadeó. El deslumbramiento lo cegó momentáneamente. Cuando recuperó la visión, se encontró en una habitación diferente, más oscura, pero con un aroma familiar. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, imágenes de risas y momentos que nunca había recordado. Pero lo más impactante fue ver a su madre de pie justo enfrente, no postrada en el suelo, sino vital, sonriendo con ese brillo iónico en su mirada. El corazón de Joaquín se detuvo. «Mamá», la voz le salió como un eco susurrante. «¡Hola, Joaquín!». Estela avanzó con una serenidad que cortaba la respiración. «Pensé que nunca volverías a entender». Joaquín sentía una mezcla ardiente de emoción y confusión. Era como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Era real? ¿Era un truco de su mente? Las sombras comenzaron a moverse y la luz de la caja se convirtió en un eco sombrío,
mientras un nuevo grupo de personas emergía. Eran figuras conocidas, pero su esencia había cambiado. Al detenerse a mirar, sus ojos eran fríos, sin vida. Eran los mismos hombres que habían estado en el rancho, pero transformados en algo amenazador. «¡No! ¡Esto no está bien!», murmuró Joaquín. Su pecho se comprimía de terror. El brillo de la caja comenzó a desvanecerse, y cada sombra parecía reírse en su confusión. Una de las figuras se acercó, y Joaquín sintió un escalofrío recorrer su columna. Era Antonio, pero había algo en su expresión que lo hizo parecer casi desalmado. «Es uno de nosotros, Joaquín», dijo, su voz resonando como un eco frío. La risa burlesca se fundió con su declaración y lo llenó de un miedo visceral. «La familia te necesita». «¿Qué estás diciendo?», gritó Joaquín, sin poder entender. En su mente el mundo giraba. «No soy como ustedes». «Oh, pero tú lo eres, hermano. Eres más especial de lo que piensas». Antonio sonrió, iluminado por la luz tenue. Su figura se mezcla entre las sombras que ahora parecían cobrar vida. Y entonces, en un instante revelador, Estela dio un paso hacia adelante. «La verdad es que nadie es quien parece ser. Todos tienen un papel en esta historia. Joaquín, tú puedes ser el nuevo líder, el que guía a nuestra familia hacia la grandeza». Las palabras impactaron a Joaquín como un puñetazo en el estómago. ¿Grandeza? ¿De qué estaba hablando? Sus pensamientos chocaban como olas. El asombro y la ira se apoderaban de él. No era un líder, era su propio hombre. No deseaba el legado de oscuridad que Antonio quería imponerle. «Ellos no te han enseñado la verdad, Joaquín». Estela miró a cada uno de los hombres. El tono de su voz era casi condescendiente. «Has estado atrapado en un juego desde el comienzo, pero aquí tú decides». Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba. La revelación hizo que el aire fuera más denso. Se dio cuenta de que en cada latido, en cada decisión, había una fuerza que lo guiaba. La familia no era una bendición, era una carga, una trampa. «¡No!», gritó, su mirada fija en Elisa. Ella estaba en un rincón. El miedo en sus ojos le suplicaba que la liberara. «No podían ser parte de esto. No voy a seguir este camino. Todo esto es una mentira». El caos en la casa se intensificó. Las figuras empezaron a avanzar, y la sala se sentía como un laberinto de sombras que se cerraban sobre él. Estela, con esa sonrisa en sus labios, se convirtió en un símbolo de todo lo que temía. Joaquín sintió que el aire se hacía escaso. Iban a atraparlo, a llevarlo a una oscuridad que no comprendía. Y justo cuando Joaquín estaba listo para luchar, un disparo resonó nuevamente. Esta vez un ruido sordo que pareció atravesar su pecho. Elisa cayó al suelo y el tiempo se detuvo. La habitación se llenó de gritos, de caos absoluto. La figura detrás de la pared se reveló. Y Joaquín sintió que toda la historia se sacudía de su esencia. Era un agente del pasado, pero con una mirada que fusionaba las memorias de todos. La realidad se fragmentó, y en ese momento comprendió claro como el agua. Las lealtades eran máscaras, y todo había cambiado. Con su alma hecha pedazos, Joaquín se dio cuenta de que la verdad que había estado buscando era una cadena que ya lo ataba. ¿Podría liberarse de esto? ¿Y qué pasaría con Elisa? Los ecos resonaban en su mente, mientras el polvo comenzaba a levantarse alrededor de él, cubriendo todo lo que creía conocido.
Joaquín sintió el aire volverse denso, como si el tiempo se detuviera. Todo estaba al borde del caos, y el brillo de la caja iluminaba el rostro tenso de Elisa. Su mirada reflejaba un torbellino de emociones. Era hora de tomar una decisión, de enfrentar la verdad que estallaba en el aire. «¡Joaquín, corre!», gritó Elisa en un susurro, a punto de romper el silencio tenso. Las palabras de Estela, su madre, resonaban en su mente. ¿Qué podía significar eso de que la verdad estaba en ella? Con cada respiración, supo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión de luz blanca los envolvió. Joaquín parpadeó. El deslumbramiento lo cegó momentáneamente. Cuando recuperó la visión, se encontró en una habitación diferente, más oscura, pero con un aroma familiar. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, imágenes de risas y momentos que nunca había recordado. Pero lo más impactante fue ver a su madre de pie justo enfrente, no postrada en el suelo, sino vital, sonriendo con ese brillo iónico en su mirada. El corazón de Joaquín se detuvo. «¡Mamá!». La voz le salió como un eco susurrante. «Hola, Joaquín». Estela avanzó con una serenidad que cortaba la respiración. «Pensé que nunca volverías a entender». Joaquín sentía una mezcla ardiente de emoción y confusión. Era como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Era real? ¿Era un truco de su mente? Las sombras comenzaron a moverse, y la luz de la caja se convirtió en un eco sombrío mientras un nuevo grupo de personas emergía. Eran figuras conocidas, pero su esencia había cambiado. Al detenerse a mirar, sus ojos eran fríos, sin vida. Eran los mismos hombres que habían estado en el rancho, pero transformados en algo amenazador. «No, esto no está bien», murmuró Joaquín. Su pecho se comprimía de terror. El brillo de la caja comenzó a desvanecerse, y cada sombra parecía reírse de su confusión. Una de las figuras se acercó, y Joaquín sintió un escalofrío recorrer su columna. Era Antonio, pero había algo en su expresión que lo hizo parecer casi desalmado. «Eres uno de nosotros, Joaquín», dijo, su voz resonando como un eco frío. La risa burlesca se fundió con su declaración y lo llenó de un miedo visceral. «La familia te necesita». «¿Qué estás diciendo?», gritó Joaquín, sin poder entender. En su mente el mundo giraba. «Tonto. No soy como ustedes». «Oh, pero tú lo eres, hermano». «Eres más especial de lo que piensas». Antonio sonrió, iluminado por la luz tenue. Su figura se mezcla entre las sombras que ahora parecían cobrar vida. Y entonces, en un instante revelador, Estela dio un paso hacia adelante. La verdad es que nadie es quien parece ser. Todos tienen un papel en esta historia, Joaquín. Tú puedes ser el nuevo líder, el que guía a nuestra familia hacia la grandeza. Las palabras impactaron a Joaquín como un puñetazo en el estómago. ¿Grandeza? ¿De qué estaba hablando? Sus pensamientos chocaban como olas. El asombro y la ira se apoderaban de él. No era un líder, era su propio hombre. No deseaba el legado de oscuridad que Antonio quería imponerle. «¡No!», gritó, su mirada fija en Elisa. Ella estaba en un rincón. El miedo en sus ojos le suplicaba que la liberara. No podían ser parte de esto. «No voy a seguir este camino. Todo esto es una mentira». El caos en la asa se intensificó. Las figuras empezaron a avanzar, y la sala
Se sentía como un laberinto de sombras que se cerraban sobre él. Estela, con esa sonrisa en sus labios, se convirtió en un símbolo de todo lo que temía. Joaquín sintió que el aire se hacía escaso. Iban a atraparlo, a llevarlo a una oscuridad que no comprendía. Y justo cuando Joaquín estaba listo para luchar, un disparo resonó nuevamente. Esta vez, un ruido sordo que pareció atravesar su pecho. Elisa cayó al suelo y el tiempo se detuvo. La habitación se llenó de gritos, de caos absoluto. La figura detrás de la pared se reveló y Joaquín sintió que toda la historia se sacudía de su esencia. Era un agente del pasado, pero con una mirada que fusionaba las memorias de todos. La realidad se fragmentó y en ese momento comprendió, claro como el agua. Las lealtades eran máscaras y todo había cambiado. Una sombra emergió de la confusión y antes que Joaquín pudiera asimilar lo que sucedía, esa figura se abalanzó sobre Estela. Era un hombre de rostro familiar, un personaje del que había oído hablar solo en susurros, un anciano que había marcado la historia familiar con su opresión y secretos. La conexión se volvió tangible. Joaquín retrocedió, horrorizado. ¡Tú! —exclamó, el miedo helando su voz. La vida de su madre, sus sufrimientos, todo cobraba sentido. —Sí, Joaquín, soy yo. El anciano sonrió con un aire de desafío. La sangre no se olvida. Los secretos nunca se desvanecen. Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación lo golpeó con fuerza. Este hombre no solo era un pariente, era el verdadero hilo que ataba a su familia a las sombras. La historia que había creído era solo una fachada. —¿Qué has hecho, viejo? —gritó Joaquín a través del caos, su voz rasgada. Este no es nuestro legado. Es exactamente eso, Joaquín. Lo que hay en juego es mucho más grande. Mientras hablaba, el aire se volvió eléctrico. Tratando de entender el momento, una llamada a la acción creció en su pecho. Pero la siguiente palabra del anciano fue un eco que resonó en su mente. ¡Elisa! Ella nunca fue solo una chiquilla encadenada. Ella es la clave para el poder que nos pertenece. Si la dejas ir, será el fin. El impulso de protegerla lo atravesó. Pero en su interior, la realidad se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas se ensamblaban, revelando un juego de poder que lo atrapaba. Las palabras del anciano resonaban, desafiándolo a cuestionar todo. ¿Era Elisa realmente un peón en este juego oscuro? ¿O había algo más en juego que no podía ver? Un nudo se formó en su estómago, mientras los ecos de la verdad comenzaban a destellarse ante él. Todo lo que había conocido estaba a punto de ser desentrañado, y Joaquín se quedó atrapado, sin saber a quién podía confiar. Joaquín sintió el aire volverse denso, como si el tiempo se detuviera. Todo estaba al borde del caos, y el brillo de la caja iluminaba el rostro tenso de Elisa. Su mirada reflejaba un torbellino de emociones. Era hora de tomar una decisión, de enfrentar la verdad que estallaba en el aire. —¡Joaquín, corre! —gritó Elisa en un susurro, a punto de romper el silencio tenso. Las palabras de Estela, su madre, resonaban en su mente. ¿Qué podía significar eso de que la verdad estaba en ella? Con cada respiración, supo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno, pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión de luz blanca los envolvió. Joaquín parpadeó. El deslumbramiento lo cegó momentáneamente. Cuando recuperó la visión, se encontró en una habitación diferente, más oscura,
pero con un aroma familiar. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, imágenes de risas y momentos que nunca había recordado. Pero lo más impactante fue ver a su madre de pie justo enfrente, no postrada en el suelo, sino vital, sonriendo con ese brillo irónico en su mirada. El corazón de Joaquín se detuvo. ¿Mamá? La voz le salió como un eco susurrante. Hola, Joaquín. Estela avanzó con una serenidad que cortaba la respiración. Pensé que nunca volverías a entender. Joaquín sentía una mezcla ardiente de emoción y confusión. Era como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Era real? ¿Era un truco de su mente? Las sombras comenzaron a moverse y la luz de la caja se convirtió en un eco sombrío, mientras un nuevo grupo de personas emergía. Eran figuras conocidas, pero su esencia había cambiado. Al detenerse a mirar, sus ojos eran fríos, sin vida. Eran los mismos hombres que habían estado en el rancho, pero transformados en algo amenazador. No, esto no está bien, murmuró Joaquín. Su pecho se comprimía de terror. El brillo de la caja comenzó a desvanecerse, y cada sombra parecía reírse de su confusión. Una de las figuras se acercó, y Joaquín sintió un escalofrío recorrer su columna. Era Antonio, pero había algo en su expresión que lo hizo parecer casi desalmado. «Eres uno de nosotros, Joaquín», dijo, su voz resonando como un eco frío. La risa burlesca se fundió con su declaración y lo llenó de un miedo visceral. «La familia te necesita». «¿Qué estás diciendo?», gritó Joaquín, sin poder entender. En su mente, el mundo giraba. «No soy como ustedes». «Oh, pero tú lo eres, hermano. Eres más especial de lo que piensas». Antonio sonrió, iluminado por la luz tenue. Su figura se mezcla entre las sombras que ahora parecían cobrar vida. Y entonces, en un instante revelador, Estela dio un paso hacia adelante. «La verdad es que nadie es quien parece ser. Todos tienen un papel en esta historia, Joaquín. Tú puedes ser el nuevo líder, el que guía a nuestra familia hacia la grandeza». Las palabras impactaron a Joaquín como un puñetazo en el estómago. ¿Grandeza? ¿De qué estaba hablando? Sus pensamientos chocaban como olas. El asombro y la ira se apoderaban de él. No era un líder, era su propio hombre. No deseaba el legado de oscuridad que Antonio quería imponerle. «¡No!», gritó, su mirada fija en Elisa. Ella estaba en un rincón. El miedo en sus ojos le suplicaba que la liberara. «No podían ser parte de esto. No voy a seguir este camino. Todo esto es una mentira». El caos en la casa se intensificó. Las figuras empezaron a avanzar, y la sala se sentía como un laberinto de sombras que se cerraban sobre él. Estela, con esa sonrisa en sus labios, se convirtió en un símbolo de todo lo que temía. Joaquín sintió que el aire se hacía escaso. Iban a atraparlo, a llevarlo a una oscuridad que no comprendía. Y justo cuando Joaquín estaba listo para luchar, un disparo resonó nuevamente. Esta vez, un ruido sordo que pareció atravesar su pecho. Elisa cayó al suelo y el tiempo se detuvo. La habitación se llenó de gritos, de caos absoluto. La figura detrás de la pared se reveló, y Joaquín sintió que toda la historia se sacudía de su esencia. Era un agente del pasado, pero con una mirada que fusionaba las memorias de todos. La realidad se fragmentó, y en ese momento comprendió claro como el agua. Las lealtades eran máscaras y todo había cambiado. Justo cuando Joaquín pensaba que lo había visto todo, se escuchó un segundo disparo
Este fue diferente, profundo, resonante. Estela se quedó paralizada, su rostro palideció. Todo el aire se volvió pesado y en un instante de horror absoluto cayó al suelo. Su mirada se apagó y Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¡No! ¡Gritó Antonio! Sus ojos se agrandaron por la sorpresa y el terror. Mientras Joaquín corría hacia su madre, con la esperanza de que todavía hubiera una chispa de vida, se dio cuenta de que el peso de la revelación se volvía abrumador. Los hombres a su alrededor retrocedieron, murmurando entre ellos con incredulidad. El eco del disparo reverberaba, y la escena se convertía en un caos donde el tiempo parecía haberse detenido. Al mirar a su madre, de repente sintió un escalofrío. Estela, en su último aliento, susurró: «Joaquín, la verdad sobre Elisa». Y entonces su mirada se desvaneció. Joaquín temblaba. Ella guardaba un secreto mayor que todo lo que había imaginado. «¿Qué has hecho, viejo?», exclamó Joaquín. ¿Qué significaba todo esto? Justo cuando se disponía a levantar a su madre, un fuerte grito resonó en la habitación. Era una voz que conocía, que había sonado familiar, pero que ahora daba un vuelco en su corazón. «¡Joaquín!». Era Elisa. Ella le gritaba desde el suelo, señalando algo tras él. Joaquín se giró y lo vio. Un hombre, no un extraño. Era un hombre que había creído muerto desde hacía años. Un miembro olvidado de su familia. Su abuelo, con el mismo rostro que Antonio, con los ojos fieros intactos, le miraba. «¡Tú!», gritó Joaquín, en shock. «¿Pero cómo?». El anciano sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. En su mirada había conocimiento y poder. «He vuelto para reclamar lo que es mío». Las palabras lo partieron en dos. El peso del pasado y de la verdad lo aplastó. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba, revelando un legado de sombras y secretos. ¿Era posible? ¿Qué había hecho su familia en el silencio de los años? Mientras el caos giraba a su alrededor, Joaquín entendió por primera vez el increíble peso de su herencia. Todo estaba a punto de cambiar y no había vuelta atrás. En ese momento, en el abismo de confusiones y sorpresas, el futuro era una pregunta sin respuesta. Las luces parpadeaban y el aire era un lienzo de angustia y revelaciones. ¿Podía Joaquín enfrentar lo que se avecinaba? Pero lo que más le aterraba era: ¿qué pasaría con Elisa? Las sombras ahora comenzaban a acecharlo, y la verdad nunca había parecido tan destructiva. Joaquín sintió el aire volverse denso, como si el tiempo se detuviera. Todo estaba al borde del caos, y el brillo de la caja iluminaba el rostro tenso de Elisa. Su mirada reflejaba un torbellino de emociones. Era hora de tomar una decisión, de enfrentar la verdad que estallaba en el aire. «¡Joaquín, corre!», gritó Elisa en un susurro, a punto de romper el silencio tenso. Las palabras de Estela, su madre, resonaban en su mente. ¿Qué podía significar eso de que la verdad estaba en ella? Con cada respiración, supo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión de luz blanca los envolvió. Joaquín parpadeó. El deslumbramiento lo cegó momentáneamente. Cuando recuperó la visión, se encontró en una habitación diferente, más oscura,
pero con un aroma familiar. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, imágenes de risas y momentos que nunca había recordado. Pero lo más impactante fue ver a su madre de pie justo enfrente, no postrada en el suelo, sino vital, sonriendo con ese brillo irónico en su mirada. El corazón de Joaquín se detuvo. —¿Mamá? La voz le salió como un eco susurrante. —Hola, Joaquín. Estela avanzó con una serenidad que cortaba la respiración. Pensé que nunca volverías a entender. Joaquín sentía una mezcla ardiente de emoción y confusión. Era como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Era real? ¿Era un truco de su mente? Las sombras comenzaron a moverse, y la luz de la caja se convirtió en un eco sombrío, mientras un nuevo grupo de personas emergía. Eran figuras conocidas, pero su esencia había cambiado. Al detenerse a mirar, sus ojos eran fríos, sin vida. Eran los mismos hombres que habían estado en el rancho, pero transformados en algo amenazador. —No, esto no está bien —murmuró Joaquín. Su pecho se comprimía de terror. El brillo de la caja comenzó a desvanecerse, y cada sombra parecía reírse de su confusión. Una de las figuras se acercó, y Joaquín sintió un escalofrío recorrer su columna. Era Antonio, pero había algo en su expresión que lo hizo parecer casi desalmado. —Eres uno de nosotros, Joaquín —dijo, su voz resonando como un eco frío. La risa burlesca se fundió con su declaración y lo llenó de un miedo visceral. —La familia te necesita. —¿Qué estás diciendo? —gritó Joaquín, sin poder entender. En su mente el mundo giraba. —No soy como ustedes. —Oh, pero tú lo eres, hermano. Eres más especial de lo que piensas. Antonio sonrió, iluminado por la luz tenue. Su figura se mezcla entre las sombras, que ahora parecían cobrar vida. Y entonces, en un instante revelador, Estela dio un paso hacia adelante. La verdad es que nadie es quien parece ser. Todos tienen un papel en esta historia, Joaquín. Tú puedes ser el nuevo líder, el que guía a nuestra familia hacia la grandeza. Las palabras impactaron a Joaquín como un puñetazo en el estómago. ¿Grandeza? ¿De qué estaba hablando? Sus pensamientos chocaban como olas. El asombro y la ira se apodeaban de él. No era un líder, era su propio hombre. No deseaba el legado de oscuridad que Antonio quería imponerle. —¡No! —gritó, su mirada fija en Elisa. Ella estaba en un rincón. El miedo en sus ojos le suplicaba que la liberara. No podían ser parte de esto. No voy a seguir este camino. Todo esto es una mentira. El caos en la casa se intensificó. Las figuras empezaron a avanzar y la sala se sentía como un laberinto de sombras que se cerraban sobre él. Estela, con esa sonrisa en sus labios, se convirtió en un símbolo de todo lo que temía. Joaquín sintió que el aire se hacía escaso. Iban a atraparlo, a llevarlo a una oscuridad que no comprendía. Y justo cuando Joaquín estaba listo para luchar, un disparo resonó nuevamente. Esta vez, un ruido sordo que pareció atravesar su pecho. Elisa cayó al suelo y el tiempo se detuvo. La habitación se llenó de gritos, de caos absoluto. La figura detrás de la pared se reveló, y Joaquín sintió que toda la historia se sacudía de su esencia. Era un agente del pasado, pero con una mirada que fusionaba las memorias de todos. La realidad se fragmentó, y en ese momento comprendió claro como el agua. Las lealtades eran máscaras, y todo había cambiado. Entonces, su abuelo, alguien a quien creía muerto, se encontró frente a él.
Con una mirada fría y un tono profundo, dijo: «Siempre estuve aquí, Joaquín, siempre al acecho». Joaquín sintió un escalofrío. «¿Por qué?». Su voz se quebró. «Porque no solo he sido testigo, he estado orquestando cada movimiento». «El juego del que hablas tiene un propósito, y tú eres una pieza clave». Desesperado, Joaquín miró alrededor. «¿Esto no tiene sentido? ¿Por qué? ¿Para qué?». Su abuelo se acercó y una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. La luz de la caja empezó a vibrar furiosamente. «El destino de nuestra familia depende de ti, pero para que puedas reclamar tu lugar, debes hacer un sacrificio». Elisa, al escuchar esas palabras, se sintió helada. «¿Un sacrificio?», preguntó, su voz llena de temor. Y en ese justo momento, Joaquín sintió un retumbar en su pecho. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Sacrificio? ¿Qué significaba eso para ellos? Como respuesta, su abuelo ofreció una opción inimaginable. «Solo uno de ustedes puede salir vivo de aquí. Elige, Joaquín, ¿a tu madre o a ella?». El tiempo se detuvo. Joaquín miró a Elisa, luego a Estela. Dos figuras de su vida, dos mundos colisionando. ¿Qué haría? La angustia lo invadía. «¡No puedo!», gritó. La sala se oscureció, absorbida por la presión del momento. Joaquín sintió el universo girar a su alrededor. Todo lo que había creído en su vida, cada memoria, cada dolor, se resumía a esa decisión. El eco de su abuelo resonaba en su mente, llenándolo de dudas. «¿Qué harás, Joaquín?». La pregunta colgaba en el aire, pesada, mientras miraba a sus dos amores. No sabía qué era verdad, ni qué era la lealtad. Pero lo único que sabía era que cada elección traería consigo consecuencias devastadoras. Todo estaba en su mano, y su próximo movimiento podría destruirlo todo. Joaquín se quedó paralizado, el corazón latiéndole con fuerza. La luz de la caja intensificó el caos. Las palabras retumbaban en su mente, encadenándolo a una decisión imposible. Miró a su madre, a Elisa, y el terror lo invadió. ¿Por quién debía optar? ¿Cómo elegir entre su...? Tenía que actuar. «Lo siento, pero no puedo ser parte de esto». La firmeza en su voz sorprendió incluso a él. Se giró hacia Elisa, que luchaba por liberarse de las sombras que la mantenían atrapada. «Tienes que salir de aquí». Una explosión de luz llenó el cuarto. La tensión se palpaba y el aire vibraba. En un movimiento rápido, Joaquín se abalanzó hacia Elisa, rompiendo las cadenas que la mantenían cautiva. Pero fue un momento frágil. «¡Suéltala!», zumbó Antonio, furioso. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, el estruendo de un disparo resonó, un eco desgarrador que llenó el espacio. Estela cayó al suelo. El silencio era abrumador. La sangre brotó de su cuerpo, tiñendo el suelo de rojo. Joaquín, por un instante, se paralizó. No podía aceptar lo que había visto. «¡No! ¡No!». Su grito resonó con la desesperación apretándole el corazón. La reacción de Elisa fue instantánea. «Joaquín, ella no es lo que creías». Su abuelo sonrió como si disfrutara del espectáculo. «El sacrificio estaba destinado a traerte poder, Joaquín. La familia siempre debe avanzar». De repente, las palabras de Estela ante su muerte resonaron en su mente. «La verdad está en ella. Era la hora de decidir». Joaquín vio el brillo de la caja aún pulsando entre las sombras, y eso lo llenó de determinación. «No dejaré que este ciclo continúe», gritó.
sintiéndose como un torrente de poder, y en un momento de fervor levantó la caja por encima de su cabeza. El universo parecía detenerse, la luz envolvió la habitación, y Joaquín se sintió ligerísimo. La caja comenzó a abrirse y susurros en un idioma desconocido llenaron el aire. Vio visiones de generaciones pasadas, el terror, la desesperación y luego la libertad. Sin pensarlo, decidió arrojar la caja al suelo. Un resplandor cegador estalló. El aire vibró y los hombres encapuchados retrocedieron. Las sombras se desvanecieron y frente a él por fin la verdad emergió. Joaquín se agachó junto a Estela, pero un susurro atravesó su mente. La familia no es la sangre, es la difusión. Un legado de verdad puede comenzar desde hoy. Finalmente levantó la vista hacia Elisa, que aún estaba temblando, y sonrió. No es el final, es el comienzo de algo nuevo. Elisa asintió. Un destello de esperanza brotó en sus ojos. Pero antes de que pudieran celebrar, los ecos de un tumulto amenazador retumbaron de nuevo por la casa. Era el llamado de viejos enemigos, sombras que siempre acecharían. Y así, con la mirada fija en la puerta, Joaquín sabía que la lucha no había terminado. Había un camino por recorrer, y aunque no conocería hacia dónde lo llevaría, lo enfrentarían juntos. Ahora, para todos ustedes que han sido parte de esta increíble historia, necesitan suscribirse ahora mismo al canal. No querrán perderse las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasten el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Y no olviden inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías.